Bueno, licenciado, nosotros somos el grupo 2, que estamos conformados por Ajayer Ramos Cancerley, Castro Señani Gabriela, Laime Mamani Heidi, Ortiz Beramendi Paula y Rojas Coro Teodora. Nosotras explicaremos el tema de los cimientos de la nación y de la educación, de 1825 a 1879. Donde explicaremos a los presidentes del periodo, situación política, situación social y sobre todo la educación del periodo. Comencemos. Los cimientos de la nación y de la educación, 1825 a 1879. Presidentes del periodo. ¿Quiénes fueron los presidentes de este periodo? Fueron Simón Bolívar Palacio, Antonio José de Sucre, luego está José María Pérez, José Miguel de Velasco, Andrés de Santa Cruz, Mariano Enrique Calvo, José Vallivian Segurola, Manuel Isidoro Belsun, José Córdoba, José María Achá, Mariano Melgarejo. Después están Agustín Morales Hernández, Tomás Frías, Adolfo Vallivian Cult, Hilarión Daza y por último tenemos a Hilarión Daza. Ahora vamos a hablar de los presidentes que sobresalieron en este periodo. El primero fue Simón Bolívar, mejor conocido como el Libertador de América. Fue un militar político venezolano al que se le atribuyó ser fundador de la República de la Gran Colombia y Bolivia. Este presidente, Simón Bolívar, también contribuyó con la inspiración, la independencia de Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. Simón Bolívar comandó un total de 472 batallas durante las guerras de la independencia. Antonio José de Sucre organizó políticamente el Alto Perú, que la Asamblea de Chuquisaca, el 6 de agosto de 1825, convirtió a la República de Bolivia. Un poco más tarde, por resolución del Congreso de la Nación, se la declaró República de Bolivia, con su capital Sucre. También podemos decir que participó en las batallas de Ayacucho y Junín, la cual salió victorioso en 1824, con la cual logró el título del gran mariscal de Ayacucho. Andrés de Santa Cruz, igual podemos decir que ha sido uno de los personajes que sobresalió en este periodo. Es considerado por muchos historiadores como el organizador de la República de Bolivia. Fue el primer presidente mestizo. Fue también protector de la Confederación Perú-Bolivia, al igual que ha sido Simón Bolívar, porque los dos querían unir Perú y Bolivia, pero lastimosamente no se pudo. Creó el Colegio de Medicina de La Paz, el Colegio Nacional de Ciencia y el Colegio Militar de Bolivia. También fue el presidente de Perú en 1827. Siguiendo con la explicación, tenemos a Jorge Vallivian Segurola. Una vez en el gobierno, Vallivian desarrolló una intensa actividad reformista en todos los ámbitos. Restableció el crédito público, creó bancos de rescate minera en Chicha, Oruro y La Paz, intentó abrir cajas de ahorro e impuso la minería de la instrucción pública. También dio las condiciones para el nacimiento del himno nacional de Bolivia. Fue el vencedor de la batalla de Ingavi. Mariano Melgarejo Valencia. El gobierno de Melgarejo resultó devastador para Bolivia. Saqueó el tesoro público, centralizando los fondos públicos de una sola caja que manejaba él. Suprimió las municipalidades, entre otras cosas más.
pero injustificablemente de 250 metros cuadrados de nuestro territorio a Brasil, y el pueblo ya no soportó más. Agustín Morales Hernández fue militar boliviano de profesión. Por haber colaborado eficazmente con la caída de Melgarejo, Morales fue proclamado presidente provincial de la República. Le tocó asumir la máxima responsabilidad del Estado tras una sucesión de gobiernos dictatoriales. Hilarión Daza Gosselli. Durante su gobierno, Bolivia perdió la Guerra del Pacífico. Tomó parte de la construcción de esa guerra en pleno teatro 38 y se exilió en Europa, donde radicó por 14 años. Implantó la ley que creó el impuesto de 10 centavos sobre quintal de salitre. Mi nombre es Hanseleya Haye. Hablaré sobre la situación política de Bolivia de 1825 a 1879. El 6 de agosto de 1825 nació la República de Bolivia, con los departamentos de La Paz, Cochabamba, Potosí, Charcas, Plata y Oruro. En 1829, el mariscal Andrés de Santa Cruz toma la presidencia, convirtiéndose en ordenador, instructor en tácticas napoleónicas del ejército boliviano. En 1831 y 1939 se realiza el primer censo con 1.088.768 habitantes. La mayoría fue indígena. El 24 de septiembre de 1831 se crea el departamento de Tarija, luego que los habitantes decidieron pertenecer a Bolivia y no a Argentina. En 1839 se modifica la primera constitución del voto para los alfabetos que tengan 400 pesos y no sean sirvientes. El gobierno de Andrés de Santa Cruz creó leyes con el Código Penal Civil Mercantil y minería. Intentó unir a Bolivia y Perú con la Confederación Perú-Boliviana. En 1833, la Confederación Perú-Boliviana no logró consolidar. Como consecuencia, se suscita la guerra contra la Federación Perú-Boliviana, donde sale victoriosa. En 1841, durante el gobierno de José Vallivian, Bolivia ganó la batalla de Ingavi. El 18 de noviembre de 1842 se crea el departamento de Beni. Y se crea la Corte Suprema de Justicia en Potosí. Vallivian crea el Banco de Rescate Minero y estableció puertos fluviales. El 18 de noviembre de 1845 se crea el Himno Nacional de Bolivia. En 1843 se elaboró la primera mapa topográfica durante el gobierno de Vallivian y la segunda mapa coreográfico en 1859 en el gobierno de José María Linares. En 1861, en el gobierno de José María Chá, dictó la ley de la imprenta e implantó el servicio de correos con el uso de estampillas. En 1864, durante el gobierno de Mariano Melgarejo, Bolivia perdió grandes territorios. En 1879 se desató la Guerra del Pacífico entre Chile y Bolivia por los intereses del guano y salitre. Lamentablemente, Bolivia perdió la salida al mar. La situación económica de 1825 a 1879 estaba enfocada principalmente en la extracción y exportación de materias primas. Dentro de las materias primas estamos hablando de mineral, principalmente la plata, frutas, madera, goma. También estaba la exportación del guano y salitre. En la actualidad podemos decir de la economía
Está basada más en los productos naturales como hidrocarburos. Dentro de ello está el petróleo y el gas natural. Estas se explotan principalmente en Santa Cruz, Tarija, Cochabamba, Chuquisaca. Las exportaciones de los yacimientos minerales del Alto Perú y Perú, puesto que había disminuido a tasco de las técnicas escasez de mercurio, incluso factores climáticos y epidemias. Por esto muchos trabajos en las minas fueron abandonados por esta situación. En este cuadro podemos observar la relación que hubo entre el presupuesto y la población de esta época, a la cual se han incluido todos los rubros, esto es tanto educación como militar, de manera de que los porcentajes se calcularon en la relación de un promedio total de 2.114.253. La minería estuvo estancada. Como aquí pueden ver, en esa época la minería estaba estancada, entonces lo que hicieron era de que sacaron la economía de los impuestos que pagaban los indígenas en esa época. Y por otro lado, en el gobierno de Antonio José de Sucre se conoció las riquezas que tenía la iglesia, que tenía mucho dinero. Entonces el gobierno lo que hizo fue lo que decomisó para que haga construir escuelas educativas e institutos que estaba a cargo de él. La moneda llamada feble se acuñó esta moneda desde 1830, que consistía que era de una moneda de poca cantidad de plata, que es esta. Más antes que ellos realizaban esta moneda con pura plata, pero después que hubo la escasez de minería en ese entonces ya esta moneda mezclaron con otros minerales. Buenos días, licenciado. Soy Paola Ortiz y voy a continuar con lo que es la situación social en los años 1825-1879. Con Isidoro Belzu, todo el sistema conoció nuevos cambios que irán a perdurar hasta el siglo XX. En 1851 se observa algunos cambios en la Constitución, unos cambios muy notables y a la vez favorables para lo que es los campesinos de esa época. Como acápite especial denominado el derecho público a los bolivianos, que tiene la capacidad de ejercer los derechos políticos y civiles, y en segundo lugar, un cambio significativo e importante bastaba ser boliviano para tener derecho a los empleos y cargos públicos. Bolívar cruzó el desaguadero el 12 de agosto de 1825 y a partir de este momento se convirtió en primer presidente y protector de la nación que llevaba su nombre. En esa época, lo que es ahora Bolivia era la República de Bolívar. El 18 de abril de 1828 se produjo un levantamiento promovido por los aliados de Gamarra en contra del presidente Antonio José de Sucre, en donde los sublevados del cuartel de San Francisco le hicieron un atentado en el que fue seriamente herido, además que desde ese momento el mariscal de Ayacucho consideró como definitivo su retiro a la presidencia de la República. El 20 de agosto de 1866 se dictó una disposición por el cual se despojaba a las comunidades de sus tierras para
poder recuperarlas o poder adquirirlas otra vez, los indígenas debían de pagar un título que costaba entre 25 y 100 pesos. Saca a inicios de 1826 se creó lo que es la escuela, que era una escuela que era denominada la Escuela Modelo, que rápidamente contó con 200 alumnos. Esta escuela era semejante a una escuela normal. A esta escuela asistían los hijos de las familias de clase alta, de clase media. El 6 de agosto de 1853 se dictó el retorno de las ideas de Simón Rodríguez al restablecimiento de las escuelas talleres y en materia propiamente educativa. Se estableció la enseñanza primaria gratuita y obligatoria para todos. La secundaria, sin embargo, debería de ser pagada. Esto nos hace notar que a nivel secundario muchos de los indígenas no llegaban porque no tenían un sueldo, no tenían el dinero suficiente para pagar la formación del nivel secundario de sus hijos. Sin embargo, los de clase alta y hasta los de clase media sí llegaban a la formación del nivel secundario. Situación de la educación. Fundación de la Universidad Mayor de San Andrés. La Universidad Mayor de San Andrés de La Paz fue fundada el 25 de octubre de 1830 durante el gobierno de Andrés de Santa Cruz. Poco después fue creada otra universidad en Cochabamba, en el 5 de noviembre de 1832. Empezó funcionando con las facultades de Derecho y Tecnología hasta los años 1860. No se graduaban más de 10 abogados por año. Se creó la Facultad de Medicina en el papel en 1863, pero recién funcionó a partir de 1932. Simón Rodríguez y su influencia en la educación. La educación en la sociedad partía de conceptos como el mejoramiento y la dignificación de los sectores populares y de los indígenas mediante la educación y el trabajo para lograr su integración fundamental. La función social que señala Simón Rodríguez era formar al hombre desde la niñez hasta la madurez de modo integral, formándose así en conocimientos de complejidad, con una comprensión del mundo y de la sociedad, una participación activa, social y productiva. Simón Rodríguez, durante el gobierno de Bolívar y de Sucre, recibía mucho apoyo, por el cual se creó el modelo liberal, que implementaba un plan de enseñanza, el establecimiento de escuelas primarias, secundarias y centrales, los colegios de ciencias y artes. La metodología inspirada en las ideas de Simón Rodríguez postulaba emplear el entendimiento y no la memoria, dando de esa manera un giro trascendental en la materia de la enseñanza. Pero había un rechazo de la clase dominante de Chuquisaca, que no permitió que el método que estaba usando Rodríguez. A causa de eso, Simón Rodríguez se retiró y se fue abandonando el país. A la salida de Simón Rodríguez no se implementó temas pedagógicos y retomaron a los métodos como Lascaster, Maurín, Pestalozzi y otros. Juan de la Cruz Benavente fue un autor que planteó muchos proyectos, pero el Congreso no atendía sus iniciativas. A pesar de eso, se afirma que fue una época en la que hubo alguna mejora en la dotación de textos, material escolar, y por otro lado se encargó a Santiago Vaca Guzmán la elaboración de manuales de enseñanza de ortografía y catecismo, lectura y escritura.